Un hombre sale de su casa, va rumbo al trabajo. Va tarde. En la parada de autobuses, quiere detener un autobús y este sigue de largo. Y se enoja. Y dice, de balde le pedí hoy a Dios que me ayudara. Y que me guiara. Y que me librara del mal. Ahora voy tarde al trabajo, ese autobús se fue. Estoy molesto con Dios. Luego venía otro autobús, a los 5 minutos aborda el mismo. Y cuadras antes de llegar al trabajo se da cuenta que el autobús que no le hizo la parada estaba rodeado de policías y bomberos. Se dio cuenta que delincuentes le dispararon al autobús, a las personas que iban allá adentro. Se dio cuenta también que Dios le había salvado la vida. En ese momento, en ese instante que el bus no le hizo la parada. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos queremos pedir que se haga nuestra voluntad? ¿Cuántos de nosotros dejamos de orar porque no se da lo que queremos? ¿Cuántos de nosotros en los problemas dejamos de orar y preferimos dormir? ¿Cuántos de nosotros no oramos porque nos gusta más el pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de orar porque decimos que no vale la pena o porque Dios no nos ama? Hoy quiero hablarles de la oración. Quiero que, por favor, mires este video. Es para bendición de tu vida. Y yo quiero que Dios derrame su gloria sobre tu vida y que te demuestre su gran poder. En el nombre de Jesús te hablo. En la palabra de Dios dice en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 al 18. Estén siempre alegres. Escuchen bien, estén siempre alegres. La palabra de Dios dice que estemos siempre alegres. Llueva, haya sol, nieve, frío o lo que pase, alegres. Porque si estamos alegres, Dios ve que tenemos confianza en Él y Él va a actuar. Luego dice, oren sin cesar. Oremos sin cesar, hermanos. No solamente por la mañana, no solamente por la noche. En todo momento la oración es hablar con Dios. Hablemos con Dios. En todo momento, ahí en tu trabajo, cuando vayas rumbo a casa, habla con el Señor. Den gracias a Dios en toda situación. Qué hermoso, en toda situación. Solamente cuando tenemos problemas, estamos doblando rodillas. Cuando estamos bien, dejamos de orar. Y la palabra dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y tú me vas a decir, pero si estoy pasando problemas, ¿esa es la voluntad de Dios? Sí, a veces a través del problema tú te acercas a Dios. Dios te quiere llamar, quiere que tu alma se salve. Tú me vas a decir, pero ¿y para eso tengo que tener problemas? Sí, porque muchas veces el ser humano cuando está bien, no se acerca a Dios. Cuando está bien, se olvida de Dios. Cuando está bien, se olvida incluso hasta del prójimo. Pero hasta que pasa una tormenta, dobla rodillas y se acerca al Señor. Así que hoy te invito también a que ores en todo momento. Te quiero compartir esta parte también. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué triste porque a veces nosotros pedimos como nosotros queremos. ¿Y saben qué es lo peor? Que pedimos de manera abusiva, prepotente, orgullosos a Dios. ¿Sí? Porque le decimos, Señor, yo quiero que me ayudes. Y si me ayudas, yo mañana hago tal cosa. Voy a ayunar para que me ayudes. Y al Señor no se le debe condicionar. El Señor no es un Dios de espectáculo. Tú no le puedes decir a Dios, voy a ayunar para que tú me ayudes. No, estás condicionando al Señor. Tú le debes de decir al Señor, primero, para orar, debemos pedir misericordia. Sí, en la palabra de Dios dice que había un ciego. Y cuando escuchó que Jesús pasaba, gritó, misericordia, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre lo que pidió fue primero misericordia. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Prepotentes. Solo llegamos, a veces ni nos arrodillamos. A veces sentados hablamos. No nos humillamos. Y le decimos solamente, Señor, actúa por favor. Y si no actúa al siguiente día, nosotros nos olvidamos de hablar con Él y decimos que Él no nos ama.
pero no sabemos pedir. Es por ello que primero la misericordia, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos escuche. Luego de pedir misericordia, tú le debes pedir perdón, que perdone tus pecados, que perdone nuestros pecados. Pero Él te los va a perdonar si tú ya perdonaste. Él dice que si nosotros perdonamos a las personas que nos han ofendido, Él nos va a perdonar. Pero muchas veces estamos peleando con el vecino, con el compañero de trabajo, con un familiar, y pedimos perdón a Dios. ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar si tú no has perdonado? Primero, perdona al prójimo. Pide perdón al prójimo. Y luego ve con el Señor y dile: Señor, misericordia, perdóname. Y luego, dale tus anhelos. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cuál es tu temor, tu problema? Y al finalizar dile: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Eso es lo que más cuesta. Porque, por ejemplo, es un ejemplo. Si yo quiero un carro y le digo al Señor: yo quiero que me des el carro porque eso es lo que yo deseo. Y eso quiero yo. Pero lo que no le decimos es que se haga su voluntad. Y quizá Dios lo que no quiere es darnos el carro, porque sabe perfectamente que en el carro vamos a tener un accidente y vamos a morir, o nos va a pasar algo grave. Pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad, y quizá lo que Dios quiere darte o quiere darnos es un avión, una mansión, algo mejor. Pero nosotros nos aferramos, a veces hacemos nuestra propia voluntad y vemos de qué manera obtenemos lo que queremos. Porque Dios tampoco nos obliga. El Señor no obliga a nadie a que creas en Él, a que se haga la voluntad de Él. No, el Señor es amor, y el mismo amor hace que Él venga y no te obligue a hacer lo que Él quiere. Pero si tú te sometes a la ley de Él y haces su voluntad y le dices: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, verás la gloria de Él en tu vida. Ya casi para finalizar, quiero que analicemos, que profundicemos, no de manera literal, sino que de manera espiritual, que escudriñemos. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí no hablamos de una puerta de la casa, no hablamos de una puerta de nuestro hogar. Aquí hablamos de la puerta que hemos abierto. Por ejemplo, a mí me gusta, y renuncio a esto, a mí me gusta el chisme. Y puse en mal a una persona, a un compañero de trabajo, a algún familiar. Y por ese chisme que yo levanté, por esa calumnia, hay problemas. Hay dificultades en el ambiente de mi vida. Entonces yo voy con el Señor y digo: Señor, perdóname lo que he hecho. Pero sigo en el chisme. No he cerrado esa puerta. Yo tengo que cerrar la puerta del chisme, tengo que cerrar la puerta del alcohol, tengo que cerrar la puerta de la pornografía, tengo que cerrar la puerta de la infidelidad, tengo que cerrar las puertas que están provocando pecado y problemas en mi vida. Por ello dice: y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Así que las puertas que muchas veces abrimos, el chisme, las drogas, el alcohol, tú quieres dejar tomar alguna droga, quieres dejar quizá el vicio del cigarro, quieres dejar de ver pornografía, quieres dejar de hacer alguna cosa mala, entonces cierra esa puerta. Dile al Señor: yo cierro esa puerta. Y cerrar la puerta indica no relacionarme con personas que me induzcan a hacer eso. Cerrar la puerta también indica que debemos de orar en todo momento. Cerrar la puerta indica que también tenemos que poner de nuestra voluntad. Cerrar la puerta quiere decir también no acercarme al pecado. Si sé que allí en ese lugar yo voy a pecar, entonces no me acerco. Eso es cerrar la puerta. Entonces, cuando la palabra dice: y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Cuando dice que es en secreto, quiere decir que debemos abrir nuestro corazón. Cuando tú cuentas un secreto, quiere decir que nadie más lo sabe. Cuando tú le cuentas en secreto al Señor, es que nadie lo sabe. Tú le debes de decir tu pecado. Señor, yo pequé de esta manera, así, así y así. No le escondas nada al Señor. Él todo lo sabe. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú has hecho.
Pero la palabra del Señor dice también, pongámonos a cuentas. Dime qué pasa. ¿Sí? Al Señor le gusta la sinceridad, que nosotros nos humillemos. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Señor, discúlpame. Cometí un pecado, no fue mi intención. Y sabemos perfectamente que sí fue nuestra intención. Sabemos perfectamente que sí fue nuestra decisión. Pero cuando nosotros aceptamos nuestro error, nos humillamos y somos sinceros, el Señor nos perdona. Pero recuerda también de perdonar al prójimo. A la persona que te ofendió, perdónala. Y también pide perdón. Y para finalizar, dice, en Juan, capítulo 20, versículo 19, siempre hablando de cerrar puertas, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Dice que las puertas estaban cerradas. Ahí habla de las puertas quizá de una casa, pero espiritualmente hablando, las puertas malvadas o las puertas que pueden provocar pecado estaban cerradas con los discípulos, porque ellos conocían el poder de Dios. Ellos reconocían también que Dios es el Dios verdadero. Es por ello que ellos tenían cerradas las puertas al pecado en ese momento. Y dice, reunidos por miedo de los judíos. Los judíos representan al malvado, al diablo, que nos hace cometer pecados. Entonces en ese lugar estaban cerradas las puertas por miedo del demonio o de los judíos. En este caso es el enemigo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Esto quiere decir que cuando cerramos las puertas al pecado, Dios se coloca en medio de nosotros y nos dice, paz te doy. Y la paz de Dios es el gozo que no se puede comprar con nada. Y sobre todo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si tú quieres tener la paz de Dios, entonces cierra las puertas que te están llevando al pecado. Te recuerdo, cerrando la puerta, obtendrás la paz de Dios. Obteniendo la paz de Dios tendrás gozo y alegría, bendiciones y muchas cosas más. Así que adelante y gracias por ver este video. Que Dios me los bendiga y por favor, recuerden, sean sinceros, honestos con el Señor cuando oren, porque Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha. Él sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere que tú también seas sincero, te humilles, para que Él te enaltezca, te levante y te fortalezca. Les mando un fuerte abrazo. Su amigo Leandro Rivas, el profe.